Hay distintas formas de representar un país. Productos, talentos, embajadas. Pero una embajada flotante, que navega llevando identidad, historia y cultura, no suele ser lo primero que imaginamos. Pero justamente eso es el velero escuela Capitán Miranda. Un barco que recorre los mares como embajador del Uruguay, compartiendo con el mundo quiénes somos y los productos que mejor nos representan. El barco es un pedacito de Uruguay que está yendo por el mundo. Te sentís anfitrión en otro país. Si se comete un crimen en el barco ahí, ¿es Uruguay o es...? Es Uruguay. Opa, o sea, voy preso acá. Entonces no puedo contar mucho de Río. Claro. Llevan la tradición del asado a donde van. El vino y la carne es un gancho o es una apertura a otros productos. Te subís al barco y te tomás un vino y comes un asado. Bueno, eso ayuda también. Eso no es poco, no es poco. Eso rompe el hielo seguro. ¿Cuál es la relación de familia Deicas con el Capitán Miranda? ¿Por qué tienen una relación tan cercana? Y bueno, el vino juega un papel fundamental. Hoy, en Fogón, Andrés de Ovalle, comandante del velero escuela Capitán Miranda. Bienvenidos a la segunda temporada de Fogón, un podcast original de Bodega Familia Deicas. Soy Santiago Deicas y te invito a descubrir las historias que se esconden detrás de los vinos que compartimos. Servite una copa y vení, conmigo y con Tute, a disfrutar de Fogón. Bueno, Andrés, qué bueno tenerte hoy acá. Mucha gente que nos escucha no es de Uruguay y no conoce, así que lo primero que te voy a pedir es que nos cuentes un poco qué es el Capitán Miranda. Bueno, primero decirte que para mí también es un placer y un honor estar acá. Estoy sumamente contento y agradecido de poder compartir este momento con ustedes. El Capitán Miranda es el buque escuela de la Armada del Uruguay. Es un buque que ya va en los próximos días para sus 95 años. Wow. No siempre fue un buque escuela, como lo conocemos hoy en día. Durante muchos años fue un buque hidrográfico. Fue construido en España en el año 1930, en la ciudad de Cádiz. Y luego de unos cuantos años de servicio como buque hidrográfico y luego de haber sido el buque en el cual se levantaron los primeros datos para hacer las primeras cartas del Río de la Plata y del Río Uruguay propias, o sea, de nuestro país, con datos relevados por la Armada. Y cuando ya estaba llegando al final de su vida útil, se decidió transformarlo en un velero escuela, para la instrucción de aquellos guardiamarinas que luego de 4 años de formación en la escuela naval, bueno, comienzan su vida de oficial. Y de alguna forma la Armada entiende, como muchas otras por supuesto, de que la formación no está completa si el oficial no vive o no se enfrenta a los desafíos que le presenta el mar. Entonces, luego de esos 4 años, los guardiamarinas que egresan realizan un viaje de instrucción en el entorno de los 6 meses dura aproximadamente, donde tienen tanto de la experiencia, como te decía, de enfrentarse a la vida en el mar, lo que le implica el liderazgo, enfrentar ese medio hostil, el trabajo en equipo. También tienen una carga muy importante que es a su vez de representación, porque el buque a lo largo de los años y en su vida como velero escuela se transformó en un embajador itinerante de nuestro país. Entonces también tiene una carga diplomática o de representación y una idea de mostrar al mundo lo que es el Uruguay en ese pequeño pedacito de nuestro país. ¿Y es normal que un buque escuela tenga esa doble misión de formar y de representar al país como embajador? Generalmente los buques, los veleros ya tienen toda esa tradición de romanticismo y de aventura, y los buques escuelas de los países que tienen veleros generalmente sí tienen esta misión y ese rol diplomático de formar por un lado una parte o una misión interna que sería formar o culminar la formación de los guardiamarinas y por otro lado representar al país y mostrar desde el arte, la cultura, productos nacionales. Es algo, digamos, frecuente en este tipo de buques cuando pertenecen a las armadas. Nino, te pregunto a vos, porque Santi me dijo todo lo del Capitán Miranda, lo tenés que preguntarle a Nino. Muy bien. ¿Cuál es la relación? Porque la gente se va a preguntar qué hace Andrés acá representando al Capitán Miranda. ¿Cuál es la relación de familia Deicas con el Capitán Miranda? ¿Por qué tienen una relación tan cercana? ¿Por qué lo trajimos a Andrés hoy acá? Además de que es un fenómeno, ¿no? De los mejores invitados. No, mira, empieza porque hace muchos años el Capitán Miranda estaba buscando más fondos para poder viajar, porque es un viaje muy largo y muy caro.
Y mi viejo se le ocurrió darle todo el vino para todo el viaje, no solamente para las instancias que tengan en los puertos, sino para cuanto evento pueda hacer el capitán Miranda para recaudar fondos. Y esto fue hace a muchos años. Y siempre habló mi padre en la familia que el capitán Miranda es como una embajada flotante llegando a los países por la costa. Y Uruguay, nosotros como productores de vino, que nos tenemos que dar a conocer al país, o sea, estamos muy acostumbrados a eso, está muy linda la relación entre llegar a un país con una embajada tuya desde la costa, un país productor de vino que es un país productor de vino costero. Y esa magia de vinos de costa en una embajada flotante es alucinante. Entonces siempre cuidamos mucho esa relación por la potencia que tiene para construir marca, ¿no? Construir país. ¿Y ustedes cómo viven esa relación con Familia Deicas desde el buque escuela? Primero como una experiencia, bueno, que se renueva año a año, que nos permite incluso a nosotros medirnos, porque el capitán Miranda tiene la particularidad de que mucha de su tripulación rota todos los años, los oficiales seguros, más un gran porcentaje de lo que es el personal subalterno. Y bueno, empezamos el año, como quien dice, con el evento con Familia Deicas, en el mes de enero generalmente, lo cual ya nos pone a prueba, ya nos dice, bueno, y nos pone la vara bastante alta, pero en esa relación, que de hace muchísimos años, está bueno esa confianza y esa tranquilidad de poder hacerlo, digamos, casi como que fuera entre amigos, ¿verdad? Donde nos podemos equivocar, donde vemos en qué puntos hay que mejorar. Y por supuesto también Nino o Santiago o todo el equipo de la familia Deicas también siempre nos da algunos tips. Y por otro lado, bueno, nos permite una representación del país importantísima, porque el buque, previo a la zarpada, generalmente no siempre, en realidad, se contacta con los consulados y las embajadas de los puertos que vamos a visitar. Y en ese intercambio se propone realizar almuerzos protocolares o recepciones protocolares. Y bueno, el vino juega un papel fundamental en ese tipo de eventos, donde es uno de los productos que presenta el buque, como los productos nacionales, y abre la puerta también para otro tipo, ¿verdad? Es una recepción en la cual se ofrecen vinos, se ofrecen otro tipo de productos, se confecciona se ofrece un catering confeccionado por el barco con productos nacionales. Que es espectacular. Gracias, Nino. Pero bueno, eso es lo que nos permite a nosotros es tener un muy buen nivel para ofrecer, porque estamos hablando de que los cónsules o embajadores invitan al cuerpo diplomático de otros países, ¿verdad? O inclusive a empresarios, a gente que puede importar desde sus países nuestros productos. O sea que es una carta de presentación increíble. Y también como regalo, ¿no? Porque bueno, los vinos de ustedes muchas veces los ofrecemos o los presentamos como regalos presentes a autoridades que nos reciben o que por protocolo tenemos que ir a saludar. O incluso, bueno, Nino participó justo en este año pasado cuando homenajeamos a Felipe Kluber, por ejemplo, en Río de Janeiro. Y bueno, también, por supuesto, que era uno de los regalos, una botella de vino de Familia Deicas. Entonces, digamos que es una relación de muchos años que a nosotros nos gratifica y nos permite tener un muy buen nivel a la hora de representar al país. No sé quién de los dos quiere contar, porque un montón de temas, le vamos a hacer más preguntas, pero sí. Antes de seguir, me gustaría, no sé quién de ustedes dos quiere contar un poco porque dijo, arrancamos el año con el evento en enero. ¿Qué es ese evento? ¿Por qué lo hacen? Bueno, el Tute ya ha ido varios y lo conoce muy bien. Es un evento, lo que hacemos ahí es como la tripulación acaba de cambiar y es muy nueva y tiene muchos eventos por delante. Hacemos una cata y almuerzo con vinos en el barco y una travesía. Vamos con nuestro sommelier, vamos toda la familia y le mostramos al equipo cómo se sirve el vino. Más que enseñar, es más a sacarles el miedo de que el vino es tan difícil de trabajar, del punto de frío, etc. Es más, rompan el hielo, esto es fácil, y mostrarles cómo es la dinámica entre la gente, cómo hay que servir, cómo hay que hablar, etc. Para que después estén más tranquilos para el resto de los viajes. Y la verdad funciona bárbaro. Y lo hacemos con amigos y familia, para si cualquier error que pasa, no ningún problema. Y la verdad que funciona re bien.
Es como una prueba de eventos. Claro. Sí, sin lugar a dudas. Hubo una vez hace como 4 años, nosotros hasta ese momento, aparte de amigos y familia, invitábamos clientes, ¿no? Y teníamos armado todo con un restaurante de Punta del Este que invitaba a sus mejores clientes y ponían la comida, era un sushi, y nosotros el vino y estaba todo pronto. La noche antes del evento nos llaman que se les había complicado, que no iban a poder ir con todos sus clientes. Y era ponerle el 80% de los invitados eran ellos. Y después que estábamos, no sé, nosotros la familia y 2 o 3 de la bodega. Entonces dijimos, ¿para qué tenemos que cancelar? Entonces llamamos al capitán, al comandante, y le explicamos. No, dice, me acuerdo que mi padre lo puso en el altavoz. No, teníamos todo preparado, aparte con el entusiasmo que para la tripulación, porque es el primer evento que hacen, y realmente era un problema. Y quedamos así, dice, ya habíamos cargado el vino, y el restaurante nos dijo, nosotros la comida la ponemos igual. Sí. Entonces estábamos ahí con Nino, con mi padre, y Nino dice, ¿y si lo hacemos igual y llamamos amigos y familia? La noche antes, ¿no? Pero es mañana, Nino. Yo consigo, entonces... Yo recibí esa llamada. Sí. Entonces ahí le preguntamos al comandante qué le parecía. Sí, claro. Bueno, entonces llamamos. Y al final estuvo espectacular porque fue totalmente descontracturada, porque esos eran solo amigos y familia. Y en general, cuando termina la travesía, ya estamos cansados y como que hay una fila que hay que bajar con un barquito y tarda un poco la bajada. Ahí nadie se quiere bajar. Entonces en un momento venía el comandante y dice, bueno, ¿quién se va? Estamos todos mirando para otro lado. Nadie se quería bajar nunca. O sea, imagínate, te quedas ahí tomando con la tripulación, charlando, contando anécdotas. Aparte hay muchísimas preguntas que todos los que se suben quieren hacer y hay preguntas y es como que infinito lo que se puede descubrir ahí. Y Andrés, para vos, ¿cómo es esto de...? Porque vos estás en la Armada y de repente te toca ser representante de productos uruguayos, el vino, no sé, carne llevan, leche, llevan de todo. ¿Cómo es eso de estar enfrente de gente de afuera, probando de nuestros productos uruguayos, que a nosotros nos encantan, pero cómo lo reciben ellos? ¿Qué comentarios te hacen? ¿Cómo se ve eso ahí en primera fila? Mira, nosotros nos vimos muy sorprendidos. Evidentemente, fue el viaje que hicimos nosotros, pero este trabajo viene de muchísimos años atrás. Entonces, en la mayoría de los casos, ya esperaban determinadas, ya nos estaban esperando. Es decir, ya es una tradición. Por ejemplo, me acuerdo en un evento en Dunkerque, bueno, que teníamos varias bebidas para ofrecer, era una recepción con todos los capitanes que participaban en un evento de grandes veleros, y le decíamos, bueno, tenemos whisky, distintas bebidas, y todos venían a buscar, veníamos a buscar vino, queríamos tomar vino, queremos probar el Tanat. Entonces hay un trabajo que lleva muchísimos años y que realmente lo facilita. En realidad uno se siente muy orgulloso. Anécdotas de estas, por ejemplo, tengo varias en España, recuerdo en una recepción en la ciudad en el puerto de Mallorca, con la Armada Española y otras autoridades. Bueno, teníamos albariño, y entonces, bueno, presentábamos el vino, que teníamos albariño, bueno, las características del albariño, de dónde era típico. No lo podían creer. Y me decían, no, pero uruguayo. No, sí, este vino es uruguayo. Y bueno, y cuando lo probaron, quedaron encantados. Y la señora, la esposa del jefe de la base donde estábamos nosotros, me pidió al otro día, nos invitó a almorzar a la casa y me pidió a ver si podía llevar algunas botellas de albariño uruguayo. Qué bueno. Tremendo. Después en Francia también, en Cherbourg, que tuvimos que entrar por una tormenta que hubo y no nos permitía seguir con el itinerario. La Armada Francesa se portó muy bien, y más que nada el embajador nuestro en París, que hizo un trabajo fantástico y en 24 horas nos permitió entrar a puerto. Ofrecimos un almuerzo protocolar a los oficiales de la base, al menos como un pequeño agradecimiento por esa ayuda que nos estaban dando, ese apoyo. Y bueno, en el almuerzo, por supuesto, era un plato principal, era con carne, y la bebida acompañaba, era vino tinto, y estamos fantásticos, les encantó el vino. Poco tiempo después, como seguimos en ese puerto por unos cuantos días, ellos nos ofrecen de reciprocidad otro almuerzo.
Y cuando nos invitan nos piden disculpas cuando nos sentamos a la mesa porque el vino que tenían para empezar no era tan bueno como el que nosotros les habíamos dado. ¿Los franceses les piden disculpas? En Cherbourg. Entonces, la verdad que en muchos aspectos es fácil. Bueno, la carne, por supuesto, que también es sumamente reconocida. Hoy en día tenemos un parrillero gigante, entonces cuando los invitados se embarcan, luego de un saludo protocolar, lo primero que ven es esa parrilla con carne, con achuras, y van y se sacan fotos, se quedan encantados y están todos esperando que salga la carne. O hay ocasiones que, bueno, tienen otro convenio y dicen, bueno, comandante, se van a despedir porque se van un poco antes de que termine el evento. Y decimos, bueno, pero no se puede quedar un poquito más. Mire que ya sale la carne. Y no hay nadie que diga, no, me tengo que ir igual. Posponen el evento o al menos le da más ganas. Llevan la tradición del asado a donde van. Sí. Está buenísimo. El barco trata de mostrar expresiones gastronómicas, culturales. Por ejemplo, tenemos también una cuerda de tambores con la propia tripulación del barco. En este año se instauró el tema del parrillero, que creo que fue un éxito, sí. y va a continuar. Y todas las embajadas o consulados con los que realizamos eventos quedaron encantados y les pareció una idea fantástica. Y porque es algo tradicional nuestro o de la región, ¿verdad? Entonces es una muy buena expresión gastronómica. También hay otras cosas, tenemos velas pintadas, el buque tiene velas pintadas, una por Carlos Páez Vilaró, otra por Ago Páez, que con el pasar del tiempo se han hecho como una marca registrada del barco. Sí, justo te iba a decir, contá un poco de las velas para la gente que nunca lo vio, para que el interés para ir a verlo, porque son divinas. Bueno, en el año 2004 Carlos Páez Vilaró siempre tuvo una muy buena relación con el barco, un cariño especial por el buque, y se le propone pintar una vela. Y bueno, él, por supuesto, accede gustosamente y pintó la primera vela, que fue en ese año, la cual fue un éxito, y empezó a distinguir el barco, ¿no? Entre porque en las regatas o en los eventos de grandes veleros, en ese entonces, y les diría que hoy, más allá de alguno que las tiene de un color particular, no es muy frecuente ver ese tipo de arte plasmado en una vela. Claro. Además que tiene el sol del Uruguay y tiene, bueno, por supuesto, todo el vínculo que tenía Carlos Páez Vilaró con el sol y esa representación de nuestro país. Y años después, es más, no mucho más, fue tan buena la idea que se pintó otra vela más. Yo justo estaba a bordo en ese año y tuve la suerte de hablar con Carlos Páez Vilaró. Y ahí ya teníamos 2 velas pintadas por él. Y después, en las recepciones, bueno, que Nino ha participado, que Santiago también, y cuando vos estuviste, no sé si estaban porque teníamos que navegar. Hay una parte del barco que se cierra también, que se llaman cenefas, que es como colocar en realidad como una especie de pared, digamos, para darle más privacidad a lo que es la parte donde se hacen estos eventos, y también está pintada por él. Y su hija, Go, en el 2020 también pintó otra vela. Entonces, hoy en día cualquier fotografía que hay del barco, cualquier imagen, aparece con esas velas. Y de hecho forma parte primero, como expresión artística, y después para el barco realmente es un sello. En este año en el puerto de Le Havre, por ejemplo, durante la estadía que había un evento de grandes veleros, una regata, la Tall Ship Race, regata de grandes veleros, el barco ganó el premio a ser el buque mejor presentado entre 40 barcos grandes, barcos, digamos, a veces mucho más impresionantes que el Capitán Miranda y de otras dimensiones que pueden llamar más la atención. Y bueno, teníamos siempre esas velas. O sea que es todo un paquete de cosas o del Uruguay que muestra el Capitán Miranda cada vez que está en puerto extranjero. En la travesía que hacemos en Punta del Este, siempre se acercan lanchas, motos de agua, como que a sacar fotos, a mirar. Y yo, no sé, interpreto que, claro, estamos en Uruguay, todo el mundo lo conoce. ¿Cómo es en otros países también? ¿Genera un revuelo? ¿Se acercan muchos barcos? ¿Cómo funciona? De por sí un velero siempre, como hablamos hace un ratito, ¿verdad? Parece el romanticismo o esa idea del buque a vela navegando por el mundo, siempre tiene esa atracción para la gente. En términos generales, cuando el barco está en un evento
y ya tiene su identidad, es una realidad. Es un buque que es conocido por, digamos, tiene un espíritu de buque simpático, de buque amigable, yo creo que un poco también por la calidez de nuestra gente, la forma de ser del uruguayo. Bueno, que si uno viene acá a veces con poca confianza, ya le abre las puertas de su casa o le trata de mostrar lo mejor de nuestro pequeño país. Te subís al barco y te tomás un vino y comes un asado, eso ayuda también. Eso no es poco, no es poco. Eso rompe el hielo seguro. Es bastante. Pero en ese sentido es que el barco tiene su identidad. Sí. Y es un buque querido, como un poco decía, a veces en los eventos compartimos con buques que son mucho más grandes, que uno los ve y impresionan mucho más, pero el Miranda siempre tiene su lugar, de ese buque amigable, simpático, de puertas abiertas. De alguna forma lo que hacemos nosotros, el barco es un pedacito de Uruguay, claro, que está yendo por el mundo. Y bueno, abrimos ese pedacito de Uruguay. Entonces, los marinos decimos que los barcos tienen su propio espíritu, ¿no? Bueno, uno pensará, bueno, y ese pedazo de fierro, ¿cómo puede tener espíritu? Pero es una realidad. ¿Y qué es lo que marca el espíritu de un barco? Y bueno, la tripulación, las vivencias de la tripulación, los malos momentos que vivieron, los buenos, todo eso va formando un espíritu del barco. Y realmente, cuando uno embarca y empieza a formar parte de esa tripulación, queda imbuido de ese espíritu. Y bueno, el espíritu del Miranda es un buque alegre, amigable, de puertas abiertas. A pesar de ser un buque, bueno, alguno podría pensar, bueno, pero es un buque de la Armada, es un buque militar. Sí, pero tiene un muy buen balance de eso, que a veces comparado con otros buques pueden parecer un poco más rígidos o más fríos. No es el caso del Capitán Miranda, al contrario, se distingue por eso y por esa calidez que tiene. Yo tiene como una especie de seducción. Sí. También tiene la magia, corregime, pero es el segundo buque escuela más antiguo del mundo. El primero es el Español, ¿puede ser? El Español es un poco más antiguo, sí. De hecho, el 2027 cumple sus 100 años. Hay varios, por ejemplo, con el Américo Vespucio, que es el buque de la Marina Militar Italiana, hermoso buque, tiene, creo que son 1 o 2 años menos que el Miranda. Hay algunos más antiguos, pero sí, son muy pocos hoy en día, y sobre todo buques escuelas, ¿no? Porque después en este tipo de eventos hay otros buques que son civiles, pero no buques escuelas, como buques escuelas de los más antiguos. Nino, recién Andrés contaba que vos fuiste a Río, no sé si fuiste a algún otro lugar donde estaba el barco y también te tocó como ser parte como de la recepción. En la temporada pasada hablamos de lo difícil a veces que es representar a Uruguay. ¿Cómo lo vivís vos estando ahí, teniendo un pedazo de Uruguay, esa conexión con la gente? ¿Cómo lo vivís? La verdad que se siente un poco, estás en Uruguay, y esa dinámica está linda porque te sentís anfitrión en otro país. Y en un barco que no tuyo. Claro. ¿Y cómo es a nivel oficial? O sea, si se comete un crimen en el barco ahí, ¿es Uruguay o es Uruguay? Por más que esté en el puerto. Es Uruguay. Opa. O sea, en realidad estás en Uruguay. O sea, voy preso acá. Yo me hago cargo. Entonces no puedo contar mucho de Río. No. Mejor, siguiente pregunta. No, pero fue alucinante. O sea, realmente éramos anfitriones. O sea, yo me sentía anfitrión de nuestro país. Y vos invitás a personas al Capitán Miranda en el puerto de Río, van todos, nos falta uno. Sí. Es algo muy raro, más en ciudades que para llegar estás hora y media de tránsito, es un caos, nos falta uno. Y ahí ya te das cuenta la importancia que tiene. Hace años se hizo un evento en Nueva York y pasó lo mismo. En Nueva York hacemos eventos y nos falta el 50% de la gente, siempre invitás mucho más, porque lo mismo, o sea, es una ciudad imposible, están todos con 1000 cosas. Las invitaciones que mandamos en Nueva York, todas fueron, que es algo realmente súper único y te demuestra que el interés que hay en otros países por barco es tremendo. Incluso a veces nos pasa con uruguayos que vienen al extranjero, ¿no? Porque uno dice, bueno, uno le puede mostrar el Uruguay o trata de cuando abre las puertas del buque, de bueno, esto es Uruguay, esto es... Y puede llegar a pensar, uno dice, bueno, el que no conoce Uruguay, capaz que sí, que lo siente, pero un uruguayo... Y cuando hacemos nosotros un evento que se llama el Día del Uruguayo, que es en los puertos donde tenemos colonias grandes de uruguayos,
se abren las puertas para el barco, pero exclusivamente para los uruguayos que residen en esa ciudad o en cercanías. Y les ofrecemos, ese día el barco confecciona torta frita, pasta frola, bien uruguayo. Se les regala yerba de la que llevamos. A veces la cuerda de tambores hace alguna demostración, si la colonia tiene una murga o también tiene una cuerda de tambores, se hace algo en conjunto, se toca el himno nacional. Y la alegría que tiene la gente, la sensación realmente de estar en Uruguay, pero que vienen y te lo dicen, es increíble. Va a parecer exagerado, pero en el puerto de Mallorca, por ejemplo, que fuimos este año, hacía 18 años que el buque no entraba al mar Mediterráneo. Y particularmente la última vez había tocado Mallorca, o sea que hacía 18 años que no iba a Mallorca. Y en ese evento había uruguayos que llegaron y besaban la cubierta del barco y me preguntaban por qué había pasado, por qué no habíamos venido hace tantos años, qué pasaba con Mallorca. Y le reclamaban al cónsul, que es el cónsul de Barcelona, e incluso a la embajadora que también nos acompañó en esos eventos. O sea que uno también lo vive o siente esa representación que uno hace del país en propios uruguayos, que no tienen, digamos, que realmente tienen la idea de lo que es nuestro país, sí, y nos lo hacen saber, que también es sumamente enriquecedor. Y emocionante, me imagino, la cantidad de historias que te deben de compartir en ese momento. Historias de vida, miles, porque están un rato y bueno, y uno empieza a conversar con la gente, le empieza a contar por qué están ahí, cuánto tiempo hace que no vuelven al Uruguay. A mí hubo en el puerto de Tenerife, hubo un encuentro con una señora que me quedó muy marcado, porque fue realmente emotivo. Era una señora, más o menos una uruguaya de unos, tendría 70, 75 años de edad, que vino a conversar conmigo. Había venido con la bandera de Uruguay y cuando se enteró que yo era el comandante del barco, me pidió si se la podía firmar. Esas cosas que son del cargo, ¿no? Hoy sí. Me pasa, nunca me saqué tantas fotos como este año, claro. Nunca me va a volver a pasar. Pero me pidió eso la señora y me quedé conversando con ella. Y ahí me empezó a contar su historia de vida, que bueno, todavía tenía un quebranto de salud, que hacía mucho tiempo que no viajaba a Uruguay, que se estaba recuperando. Y me dice, y hace unos días fue mi cumpleaños. Le digo, mire usted. Y le pedí a mis familiares que vine acá que me regalaran plata. Porque el buque tiene una boutique en el cual se venden productos, pelotas de fútbol, bufandas, recuerdos del barco. Y me dice, le pedí que me trajeran plata para comprarme todo lo que pudiera acá en el barco. Me quiero llevar todos los recuerdos. Y me dice, mira, ¿viste estas botas que tengo? Estas también me las regalaron en mi cumpleaños. Las estoy estrenando hoy para venir acá al Miranda. Tremendo. Qué bueno. Y me regaló una estampita para que nos protegiera durante lo que nos faltaba de la travesía. Y en ese puerto zarpábamos muy temprano, era como a las 7 de la mañana. Y las 7 de la mañana del día de la zarpada, que además era fin de semana, o sea, más allá de los servicios portuarios y la cónsul que nos estaba despidiendo, Gabriela Chiflet, estaba la señora despidiéndonos. O sea que la mujer estaba encantada, realmente encantada de estar a bordo. Y para ella era volver a estar en Uruguay. Claro. Entonces, bueno, son ese tipo de historias que a uno lo emocionan y realmente te reconfortan. O sea que si tiene toda una parte el buque de representación de nuestro país, tanto en lo protocolar como para los uruguayos que residen en el exterior, que es increíble. ¿Y cómo hacen? Hablabas recién de la cantidad de cosas, te compran yerba, ¿cómo hacen para calcular cuánto vino llevan, cuántas yerbas llevan? Eso se lo dejamos a cargo yo. Ahí va. Eso lo dejamos ¿Y la yerba como que...? No, en yerba... O sea, nada más allá de cómo calculan cuánto llevas de cosas que... Porque me supongo que hay cosas que en un puerto las compras, pero hay cosas que capaz que son más difíciles de conseguir. En realidad se sale con un... La yerba es otro de los grandes apoyos que tenemos, en realidad. O sea, aunque parezca... Bien. En realidad no debería, básicamente es lógico que así sea, porque bueno, por cómo tomamos mate nosotros, es otro de los apoyos que recibimos. Pero generalmente se hace una carga inicial grande acá en Uruguay, que nos dura
en el entorno de la semana. No, y yo te diría que 2-3 semanas, dependiendo si hay de los itinerarios. Pero, y bueno, y vas cargando en el puerto extranjero, se van comprando lo que falta, ¿no? Pero bueno, tenemos gente de la Armada, de un cuerpo que se llama Aprovisionamiento de Administración, que son los especialistas en la parte de logística, encargados de eso, que hay un oficial de ese cuerpo que está a bordo. Y bueno, tiene esa dura tarea, y no menor, desde prever toda la parte de, por ejemplo, de alimentación y saber, y no solo de alimentación, de lo que requiera el barco para su funcionamiento, y encargarse de coordinar, previo a llegar, comprarlo a un puerto extranjero, buscar los mejores precios. Bueno, es toda una tarea bastante, una logística con mayúsculas, porque bueno, el barco en realidad es como hablamos hace un rato, ¿no? Es como si fuese una ciudad que va, sí, y está difícil encontrar un supermercado en el medio del mar, o sea que, claro. Y también no sería muy bueno quedarnos sin cortos de víveres o de alguna otra cosa. Entonces, es todo un tema. Yo tengo una duda, o sea, ya te podría la palabra pandemia, pero siendo este viaje tan importante para toda la tripulación, en la pandemia imagino que no podían viajar por no sé cuántos, capaz que 1 o 2 viajes. O sea, ¿qué pasó con esa tripulación que se lo perdió? ¿Si pudieron viajar o lo hicieron después? Bueno, como bien decís, Nino, en la pandemia no, el buque no hizo viaje por 2 años. En realidad estaba planificado el viaje del 2020 y se suspendió a poco tiempo surgió la pandemia y bueno, se canceló el viaje. En realidad se pospuso para el año siguiente. En el 2021 la situación aún continuó siendo tal que no, la evaluación daba que no era conveniente hacer el viaje y también se suspendió. Durante esos años, e incluso porque esto también se dio más que nada cuando el buque estuvo en reparación, la Armada buscó el apoyo de otras marinas, ¿no? Y lo hizo, por ejemplo, durante la reparación, entre los años, la última reparación mayor que tuvo el buque, entre los años 2013 y 2018, se apoyó en marinas amigas para que nuestros guardiamarinas viajaran en otros buques escuelas. Qué bueno. Claro. Entonces se distribuyó con la Armada de Argentina, de Brasil, de Chile, también creo que estuvo Perú, México, Colombia, nos dieron apoyo y se lo fueron embarcando para que esa etapa tan importante de la formación de los oficiales, o el cierre de la formación, no la perdieran, ¿no? Qué bueno. Pero eso fue lo que nos permitió salir de esa situación. También lo había hecho la Armada en forma previa, por ejemplo, apoyando a la fragata, a la Armada Argentina en algún momento, con algunos guardiamarinas cuando estaban en reparación, a la Prefectura Naval Argentina también, cuando ellos estaban construyendo su velero. Es una relación bilateral en este caso, pero bueno, que se da con otras armadas también, de un apoyo mutuo muy, muy importante. De hecho, llevamos invitados de otras armadas, ¿no? Y de instituciones, y otras instituciones del Uruguay. Por ejemplo, en el viaje pasado llevamos invitados de la Armada Argentina, un invitado de la Armada Argentina, de la Marina del Brasil, de la Armada Española y de la Armada Británica. Después también del Ejército Nacional y la Policía y la Fuerza Aérea, y del Ministerio de Relaciones Exteriores y Universidad de la República. En otros viajes han ido del Ministerio de Turismo, distintas universidades, también del ámbito privado. ¿Y hacen todo el viaje con ustedes o hacen tramos? Generalmente hacen todo el viaje. Wow. Generalmente hacen todo el viaje. Bueno, que eso es todo un desafío un poco de poder, claro, en esos grupos que tiene el barco, de poder enganchar a todos los invitados y que realmente, porque un poco también la idea es esa, el relacionamiento con los guardiamarinas y el relacionamiento con la Armada, que el día de mañana, por ejemplo, la invitada del Ministerio de Relaciones Exteriores ya tenga la experiencia y si está en el servicio exterior, sepa qué es lo que puede esperar del Miranda y qué posibilidad les da. Y así en todos los ámbitos, en la universidad pueden ser proyectos, con otras armadas, el saber que una gestión a veces, conociendo la cara que está del otro lado, se facilita muchísimo. Sí. Y bueno, esa es un poco
la idea y cómo terminó, bueno, cómo se salió de situaciones a veces en las cuales no teníamos el buque y teníamos que cumplir con esa etapa de la formación. Ya me lo veo a Nino pidiendo que le den pista para el próximo viaje. Ahora, a ustedes les pregunto, ¿cómo eligen qué vinos mandan en el Capitán? Porque me imagino que no mandan todos los vinos en Capitán Miranda. ¿Cómo eligen, mandemos el Albariño, cuál, mandemos un preludio? Bueno, ¿Cómo eligen eso? Este que estamos tomando es clave, ¿no? El Tanat Atlántico Sur, sí o sí tiene que haber. Es el que estamos tomando ahora. Yo creo que es una buena representación de lo que es Uruguay. Cuando contaba lo de cómo el barco es una representación del país y es como viajar cuando te subís al barco. Si te subís, por ejemplo, no sé, en Estados Unidos, te subís al barco, es como estar en Uruguay. Me hacía mucho acordar lo que me pasa a mí con los vinos. O sea, yo pruebo un vino de Galicia y es como viajar a Galicia con el vino. Entonces me puse a pensar, wow, qué bueno que algún uruguayo que esté en Francia, que prueba este vino y está como viajando a Uruguay también. Hay una similitud entre el Miranda y los vinos que te hacen viajar en poco tiempo. Y la lista de, bueno, vamos a mandar estos vinos, ¿cómo la eligen? ¿O? Y ya la tenemos bastante trabajada por tantos años. Cuántos eventos tienen, el consumo del barco, los cumpleaños. Damos también vino para que puedan abrir, sí. Y buscamos, como dice Santi, vinos que tengan influencia costera, lo que más nos atrae por la conexión que tiene. Toda la línea Atlántico Sur, los Don Pascual Coastal. Y ponemos vinos íconos como preludio para instancias así más protocolares. Pero va por ahí el armado y a veces vienen pedidos, che, quiero un poco más de rosado, o me encanta el licor de Tanat, y ponemos a lo que quieran, lo ponemos. Ya tenemos bastante medida las cantidades. Bueno, este año tuvieron mucho más consumo de rosado de la historia. Tenemos que recargar como nunca antes en rosado, o sea que hay más consumo. No sé si fue preferencia de la tripulación o de los otros o países. De los puertos. Sí. Un poco una mezcla, una combinación. El botellón de Ocean Blend. Ahí va. No, pero creo que fue más que nada en las recepciones que tuvimos protocolares. Un montón de consumo de rosado. Sí, se está consumiendo más, Sí. es una realidad. Sí. Me gustaba mucho. Y cuando hacen recepciones, ¿notan que hay una preferencia más hacia el tinto, hacia el blanco? ¿El blanco tiene alguna predilección hoy o no necesariamente? Mira, por un lado, de una siempre nos piden el Tanat. Sí. De una ya van al Tanat y es lo que, digamos, ya tienen en el imaginario cuando embarcan. Más, además, como estamos con el tema de la parrilla también, por ejemplo, lo cual eso también lo lleva hacia ahí. Pero el albariño, yo recuerdo que tuvo muy buena aceptación. Muy buena. Y cuando le decíamos que era albariño, bueno, como le llamaba muchísimo la atención y nos decían, quedaban muy contentos en ese caso. Pero sí, se puede, sí. Uno lo puede percibir. Que hayan puesto la parrilla es un golazo. Por parte de la clásica experiencia cultural de Uruguay de gastronomía es carne con vino y especialmente el Tanat. Por eso no fue un capricho la elección del Tanat. El Tanat es por la concentración de taninos. El tanino lava la grasa de la boca. Entonces hace mucho sentido que en Uruguay, que comemos carne todos los días y de tremenda calidad, haya carne y Tanat. Entonces está buenísimo que ahora puedan llevar la experiencia culinaria uruguaya cultural a otros países. Es excelente. No, y es realmente uno lo vive, que es lo que la gente espera. Es realmente, la gente embarca y, como decía, ya va, se saca la foto con la parrilla, están esperando que salga la carne. Claro. Y bueno, después el vino, que antiguamente yo tuve la oportunidad de hacer antes el viaje, bueno, y uno ve, o lo que yo vi, por ejemplo, el cambio en cómo la gente embarca y lo que está esperando es tomar vino. Y cambió un poco el tema, que antes era más el tema de whisky, por ejemplo, ¿no? Y bueno, eso es un cambio que se nota. Se nota muchísimo en las recepciones y con el paso de los años. Whisky no sé qué llevan, pero está empezando a haber whisky en Uruguay. Es un dato por si quieren llevar whisky uruguayo. Buena, Nino. Si te lleven vino. Bueno. Está bien, pero está bueno tener más productos. Y si hay consumo de whisky... Sí, es que Nino dice que va a empezar a hacer whisky. Hay una línea que estamos por lanzar que es el chiste. En el próximo evento, ¿sabes? Claro. ¿Para qué te traje, Nino? No, pero un poco como decía Nino también, el vino y la carne, o por lo menos desde la perspectiva que uno tiene luego de hacer el viaje,
es un gancho o es una apertura a otros productos, ¿no? Claro. Porque bueno, también se confeccionan, cuando el barco es el que confecciona lo que se ofrece en el cóctel, lo hace con productos nacionales. Y bueno, y se promociona también que eso está hecho con productos nacionales. Sí. Entonces creo que es una chance, una buena oportunidad para, hablando en términos futbolísticos, para abrir la cancha, ¿no? Sí, Para sí, más. totalmente. No, quería el dulce de leche también, supongo que impresiona, o ya todo el mundo lo conoce cuando van a probar dulce de leche. Es, digamos, también es un poco lo que la gente espera. Dulce de leche ya no es una sorpresa. No es una sorpresa, ok. Pero sí están pendientes de que aparezca de repente El uruguayo, algún postre, claro. claro. Y yo que sé, en algunas veces en los almuerzos protocolares hacemos flan con dulce de leche. En las recepciones a veces se hacen mini postres y se hace algún postre que tenga dulce de leche también. ¿Tienen sponsor de dulce de leche? Bueno, tuvimos un apoyo Sí. de Granja Narbona que nos dio apoyo. Y bueno, después está el que también compra y después lo empieza a sufrir la tripulación porque ya el dulce de leche que conseguimos no es uruguayo, entonces ya empieza a valer más el costo. Claro. Por tener un frasquito de dulce de leche, me acuerdo. Yo guardé para la tripulación, nos habían dado en la Granja Narbona y yo había guardado un par. Dije, cuando esto se acabe y vayamos 4 meses del viaje, voy a aparecer en un almuerzo Hay con que el hacer un dulce motín, de los leche. compro. Cruzando el océano. Para subir el autoestima allá arriba. Y caí con los... Comandante, ¿usted tiene dulce de leche? Le digo, bueno, lo guardé porque sabía que en algún momento íbamos a extrañar nuestro dulce de leche. Pero sí. Qué espectacular. Pero, Andrés, estás llegando un poco al fin de tu periodo como comandante en el barco. ¿Qué se siente este cambio? ¿Cómo es este cambio? ¿Cómo funciona? ¿Te ponen un año? Para gente que no sabe, contar un poquito y esto del cambio que estás haciendo. Para empezar, digamos, si dividiéramos al barco en 3 partes, en forma grosera, tenemos a la tripulación, que puede permanecer más de un viaje, y de hecho en el entorno del 50% o más pasa más de un viaje. Los guardiamarinas, que es su viaje de la culminación o de egresados, si se quiere, se podría decir de esa forma. De bautismo. De bautismo, ahí va, de bautismo de mar. En realidad cambian también todos los años. Y los oficiales también rotamos todos los años. Entonces, se transforma en una experiencia muy intensa, en la cual uno muchas veces va a contrapelo del ritmo de cierta parte del país. Yo voy a relevar el barco la semana que viene, gracias a Dios con un amigo, lo cual lo ha hecho sumamente placentero. Pero ellos cuando empiezan a trabajar, bueno, se vienen las fiestas, se viene enero, febrero, y para fines de marzo, principio de abril, el barco tiene que estar zarpando. Entonces uno vive ese periodo con una intensidad tremenda. De tal forma que llega un momento que dice que lo único que quiere es zarpar. Es zarpar. Sí, es zarpar. Después viene el viaje con toda esa carga de, bueno, uno ve lo que es la madurez, cómo van madurando los oficiales, los guardiamarinas, vive todas esas experiencias de representación, de participar en eventos deportivos, de ver a veces el pabellón nacional entre, no sé, 20, 30 banderas de otros países y ninguna de América, y salir y ver, que es una cosa que me quedó, salir y ver solo el pabellón nacional y decir, bueno, estamos acá, somos los que estamos representando. ¿Dónde fue? ¿Dónde fue eso? En Francia, por ejemplo, en Dunkerque. Salía de un evento de capitanes cuando llegamos al puerto y salí del evento y mientras caminaba hacia el barco estaban todos los países, las banderas de los países representados. Y saco una foto, y cuando saco una foto empecé a mirar y digo, somos el único país de las Américas que estamos acá. Y ahí uno se da cuenta del valor de esas acciones y a veces de lo estratégico de muchos esfuerzos que son los que permiten que el capitán Miranda participe de estos eventos, ¿no? Y es increíble. Pero un poco lo que me decías, bueno, después de esa vorágine de actividades, también sumamente intensa, disfrutable, con sus momentos también de estrés, por supuesto, y de responsabilidad, porque no deja de ser un barco y con todos los riesgos que implica un buque, cruzar el océano.
viene el momento de la bajada. Cuando uno llega, la emoción de ver a la familia, de reencontrarse, de la satisfacción de haber cumplido la misión, y en este caso, gracias a Dios nos fue muy bien. Ese desenganche, ¿no? Porque se forma es realmente como una familia. Un barco es un equipo donde cada piecita tiene que andar muy bien, tiene que funcionar. Porque si no es así, se empieza a descompaginar. Y cuando el barco está solo en el medio del mar, esas cosas se sienten. Es una convivencia muy intensa también, muchos desafíos. Muchas veces nosotros hablamos, cuando uno está en otro tipo de trabajo y tiene la oportunidad o tiene de irse a su casa, de cerrar el día laboral y decir, me voy a mi casa, cierro la puerta, o por más que hoy en día es muy difícil, que uno ya con el teléfono sigue conectado, pero en definitiva vuelve a su casa, ve otras caras, y si por ahí no se llevó muy bien con alguien, mañana será otro día. En el barco, si tienes un mal día de laburo, te vas a dormir al laburo. Laburo, sí. Te vas a dormir con laburo y lo vas a ver. Y con el que te peleaste recién. Y sin aire, porque me enteré que agarraste, puede ser que Caribe y Brasil sin aire acondicionado. Sí, él en la zona ecuatorial y Brasil tuvimos un problemita ahí con aire acondicionado, pero ayudó a utilizar otros sistemas de refrigeración, digamos. Hombre al agua. Pero esas posibilidades tampoco uno las tiene. Claro, le tiene que ver la cara en la merienda, en la cena, en todo momento. Entonces, después de esa convivencia toda intensa, todo ese alistamiento agotador, viene el momento de que uno afloja acá y dice, se acabó. Yo les decía a los guardiamarinas el día de la zarpada, me acuerdo que les dije. Los junté a todos, a los guardiamarinas y a la tripulación también. Les dije, a partir de hoy se acabó el viaje, se empezó a acabar el viaje. Claro. Se empezó la cuenta regresiva. Y realmente sí, el viaje pasa muy rápido. Después cuando uno lo empieza a recordar, dice, cuando estuvimos acá, cuando estuvimos allá, ¿te acordás? Y dice, pero eso fue hace pila, pero ya estamos llegando también. Claro. Es difícil desengancharse de ese grupo que es una familia. Que es una familia, que anduvo muy bien, que funcionó en varios aspectos, que te da orgullo, porque, eso es que hablamos de representar al país, de que ves la maduración de los guardiamarinas y dices, realmente esto es importante, esto les cambia la perspectiva, le da una madurez y los prepara de mejor forma para desempeñarse después en lo que va a ser el resto de su carrera. Uh-huh. Es que es ciertamente, tiene cierta melancolía y uno dice, todo lo que vivimos, todo lo que hicimos, y termina siendo como una etapa agridulce, digamos. Por un lado, que se acabó esta experiencia increíble, pero a su vez, por otro lado, la satisfacción del haber cumplido, de haber hecho un buen papel y de lograr esos objetivos. Entonces, cuando uno se va, trata de dejarle lo mejor o todo lo que fueron sus experiencias a los que vienen y dejarles la idea de que vayan construyendo. Mantener el Capitán Miranda es un esfuerzo enorme para la Armada y para, por supuesto, todos los que nos apoyan y confían en nosotros y que nos dan una gran mano, como ustedes, por supuesto, para que eso se cumpla. Pero cuando uno ve ese apoyo o ese esfuerzo, ese güey mira para atrás y dice, pero qué espectacular esto, ¿no? Pero a su vez, quizás el que viene dice, ¿cuántas cosas hay para mejorar? Porque realmente es muy difícil, o es un esfuerzo grande preparar el barco. Sí. Entonces, lo que tratamos también de transmitirles, nosotros hicimos lo que pudimos para irlo mejorando. Lo importante es ir cada uno aportando su granito de arena, ir cada uno año a año tratando de mejorar el barco, de mejorar la imagen, la representación que damos. Entonces, creo que esa transmisión de experiencia o de vivencias, porque lógicamente la gente que viene también es muy experiente, es algo que también da satisfacción. O sea, porque ya te digo, cuando uno llega, al principio tiene esa percepción, dice, capaz que cuando yo vine de Guardia Marina, el barco estaba así, o sea, que poco hicieron. Y cuando termina el viaje dice, qué poco ¿cuánto hicimos? Claro. ¿Y cuánto falta por hacer? Claro. Pero es importante
esa Mejora mentalidad. continua. Claro. Podría ser una mejora continua, sí, pero tener esa mentalidad, ¿no? Que ahí tocaste es un tema que mi padre siempre decía, porque claro, para nosotros es más fácil entenderlo, como somos familia, estamos queriendo siempre mejorar o pensar en generaciones y cómo dejamos un legado para los que vienen. Como nosotros ahora tenemos proyectos que empezó nuestro abuelo, pero lo estamos viviendo nosotros. Y mi padre siempre decía que hay pocos grupos, empresas instituciones que tienen realmente esa mentalidad de dejarle algo mejor al otro. Encima son como una familia y son de un año. O sea, que realmente quieren dejarlo mejor. Y esa conexión que él veía como con nosotros siempre nos marcaba. O sea, hay que cuidarlo en Miranda, que esté siempre, o sea, si va por arreglos, ayudarlo que vuelva al agua. Porque hay pocas instancias o grupos así y más una embajada que va por el mundo. O sea, eso siempre lo remarcó como algo re lindo que tienen ustedes. Sí, y uno estando en el barco, además del cariño que uno se da cuenta que le tiene los que vienen del extranjero, los que lo conocen y son extranjeros, las posibilidades que da el barco, ¿no? Porque es cuando hacemos un evento, una recepción protocolar, un almuerzo, realmente estamos en un pedacito de Uruguay. Y cuando la gente embarca, ve la historia, está en nuestro país, prueba nuestros productos, incluso para el servicio exterior, la posibilidad que da para mí es inigualable en realidad. Si uno piensa en las posibilidades que tiene una embajada o un consulado de hacer un evento de esa categoría en un lugar que realmente represente el país. Y que es hermoso. Ustedes lo han visitado en el atractivo que tiene, en lo lindo que es el barco y la historia que tiene en sus cubiertas, la historia que uno puede ir a la vez que intercambia con la tripulación, ir conociendo. Entonces eso creo que es un valor enorme. Andrés, ¿cómo puede hacer alguien para conocer? Si alguien está escuchando y quiere conocer el barco, ¿qué formas tiene de subirse, vivir la experiencia? En realidad se pueden hacer visitas. El barco, por supuesto, hay días como el Día del Patrimonio que si el barco está en nuestro país, abre sus puertas y es parte de las atracciones que tiene la Armada en el puerto de Montevideo. Pero después se pueden coordinar visitas a través de relaciones públicas de la Armada. Nosotros recibimos visitas de liceos, de escuelas. Todo eso se puede coordinar o de grupos también, por ejemplo, de algunas empresas hacen incluso en alguna actividad de liderazgo. Todas esas cosas se pueden coordinar a través de relaciones públicas de la Armada. ¿El Día del Patrimonio? Sí. El Día del Patrimonio sí, está abierto totalmente. Generalmente es en Montevideo que están. Sí, el Miranda generalmente está en Montevideo. Y vi en la web tienen un lugar donde puedes seguir dónde está. Sí, tiene la buenísimo. página, la página del barco Sí. se puede seguir dónde está el barco en Y ese hay una momento. cuenta de Instagram bastante activa del barco. Sí, en la cuenta de Instagram vamos publicando todas las actividades que el barco hace, bueno, dónde está, si es un evento, quiénes estuvieron a bordo, si se ve, publican fotos de los días del uruguayo. Llevan un fotógrafo a bordo. Lo vamos haciendo como fotógrafo. Se hace un fotógrafo. A uno le da la cámara y dice, a vos te toca. Lo hacen entre ellos, llevan de repente un dron uno y lo filma, después cambia de tripulación y ven cómo hacen. O sea, es muy entre ellos. Hay muchas cosas que las hacemos nosotros. Como decía Nino, bueno, en el 2024 hay unas imágenes de dron que son Impresionantes. espectaculares. Después este año se sacaron lindas fotos. Vos tenés unas imágenes de dron filmadas espectaculares. Sí, yo colgué un dron en el mirándome. No me despegó, tuve un problema y te acordás y no, hice mierda. ¿Pero volaste un dron una vez o no? Sí, una vez sí. No, y también a veces las embajadas o los consulados llevan fotógrafos, ¿no? Contratan o tienen relación con la prensa local y los invitan y bueno, hay buenas imágenes del barco que después nosotros las recibimos y muchas veces sí las publicamos en Instagram. Las llegadas quedan divinas del dron. Sí, los arribos son preciosos. Andrés, la verdad es una gran alegría tenerte acá. Yo creo que la vez pasada, ahora me estoy acordando, en verano lo atomizamos a preguntas. Sí. No solo Capitán Miranda, que fuiste a la Antártica, Pero se me para el próximo, porque va a ser lo mismo. Sí, vamos a hacer lo mismo. Pero bueno, eso que decías que por ser justamente el comandante del barco te toca recibir muchas cosas, Nino tenía ahí un pequeño gesto, un pequeño regalo para hacerte. Bueno. Te pido un viaje entero que viene. Que creo que se inspiró ahí un poco en las películas y te armó una nota en una botella. ¿Qué es eso, Nino? Es una cartita un mensaje para él. Un mensaje para Andrés, ahí va. Se puede leer acá. Le pedimos que lo lea, ¿no? Sí.
Ah, te la hizo complicada, ¿eh? Pasa que era para tirarlo al agua. Este es el momento en el cual el podcast pasamos los anuncios, pasamos una tanda publicitaria. que cortás. Cinchá fuerte. Ahí va. Ahí. Voy a tirar todo. Termino tirando la copa, el micrófono. Te ayudo acá, mira, te agarro la botella y vos agarras el papel. Dale, porque... Estaba pensado para los mares más bravos del mundo. Estaba pensando para que no le saque nunca. A ver qué dice. Este vino se llama Preludio porque nació como el primer paso de algo grande para nuestra familia. En la música, un preludio es una pieza que sirve de preparación para una obra más grande, para la obra maestra. Que este viaje junto al Capitán Miranda sea el preludio del siguiente capítulo de tu vida. Gracias por representar con honor a nuestro país. Ah, qué buena, Nino. Bueno, salud. Lindo mensaje. Salud, Nino. Muchísimas gracias, Andrés, por acompañarnos y con este mensaje cerramos. Y a los que nos están escuchando, los esperamos en un próximo episodio, ¿no? Muchas gracias. Salud. Muy buena la carta. Es un tipo emotivo, Nino. Claro. Era personal el mensaje. Era más personal. Sí.